Pastor, ¿cómo, bueno, estos días de la cuarentena, el confinamiento, cómo has estado, qué has estado haciendo, ya sea con tu preparación, o sea, física, mental, etcétera, para el reto que sea que tengas ahora en el futuro? Bueno, la verdad, todo esto nos agarró de sorpresa, ¿no? Nadie se esperaba eh, que sucediese algo así tan rápido, ¿no? Pues nada, cerraron las escuelas, cerraron todo y bueno, a la casa es difícil, que no estás acostumbrado a ese ritmo de vida, a estar en las casas, sobre todo cuando tienes niños. Eh, pero del lado positivo, bueno, tienes que sacar un poquito la parte positiva, que es que no siempre estás en familia tanto tiempo, ¿no? Y compartiendo a 100% el día en familia. Entonces, eso es que bueno, nos da mucho que aprender y también mucho que pensar en cómo pasó esto. Quizás hay que valorar muchas cosas, ¿no? Y tratar de ver la vida desde otro punto de vista. Y Sin saber duda. vulnerables. Pero bueno, nada diferente de lo que todo el mundo estuvo haciendo todo este tiempo, en casa, tranquilo, entrenando un poco, eh, estudiando de nuevo con mi hija. Nada. No, sí, bueno, básicamente eso es en lo que hemos estado todos, ¿no? A lo mejor buscando algo nuevo que hacer y... Claro, buscando algo, cosas que hacer, trabajando un poco, Ujú. pero nada diferente a lo que está haciendo el resto de las personas. Sí. Mira, o sea, lo principal de la entrevista, obviamente, es porque a principio de mes, o a finales de abril, mejor dicho, en Triángulo mandan o sea, un listado de eventos que iban pasando por fecha. Y obviamente siempre en mayo, 13 de mayo, yo veo y yo digo, bueno, ya está la historia de Pastor, y dije, ¿con quién vamos a hacerle un trabajo a Pastor? Porque o sea, es interesante, se cumplen 8 años de eso. Sí. Y básicamente es eso, ¿no? Saber bueno, de ese día, de los días previos, de cómo te sentías llegando al Gran Premio, luego durante el Gran Premio, luego todo lo que pasó después, no solamente ese día, sino la temporada y todo eso, ¿no? Hasta hoy que lo vemos en perspectiva y han pasado 8 años de algo que no había ocurrido nunca, ¿no? Que no hay un venezolano ganando en Sí. Fórmula 1. Bueno, la verdad, 8 años se ve que pasó todo tan rápido, ¿no? Parece que fue ayer que estaba ahí en Barcelona, apenas mi segundo año de Fórmula 1, creo que carrera número 23 o 24, algo así. Eh, Algo inesperado, quizás por todo el equipo. Veníamos de un comienzo de temporada mejor que el 2011, con un Ujú. paso bastante importante que se dio desde el punto de vista técnico en el carro. Veníamos de hacer un cambio importante en la parte estructural, que era la marca del motor y el diseño del motor, ¿no? Que el motor es una parte estructural del carro que depende mucho de su forma, de su tamaño, de su peso y de su composición para que se sienta mejor la puesta a punto. Entonces, veníamos del Cosworth, que era un motor bastante bueno, pero al mismo tiempo bastante limitado, no solo en potencia, sino en toda la parte electrónica. ¿Okay? A un Renault que era el motor que quizás era el más fiable del momento, ¿no? Uh-huh. Eran motores aspirados, otro reglamento, un reglamento aerodinámico bastante sencillo de interpretar, donde en el equipo recuerdo que no hicimos ningún invento en especial, sino un carro que cumpliera con las normas. En Williams están acostumbrados a tener un buen soporte técnico. Hicieron un carro que cumplía con los requisitos, pero a la vez, como dije anteriormente, nada innovativo
desde el punto de vista de una invención o de que éramos la vanguardia en algún componente aerodinámico. Y desde las pruebas libres de pretemporada, pues empezó a sentir bastante bien el carro, mucho más competitivo del año anterior, pero era como, no era una progresión del año anterior, sino un nuevo nacimiento, ¿no? Un renacer del equipo, ya que había que aprender mucho con este motor nuevo, ponerlo a punto, adaptarlo a nosotros, a lo que queríamos. El carro no se comportaba muy bien al principio, sabíamos que era rápido, pero también sabíamos que podía ser incluso más rápido. Entonces, es cómo ir desarrollando en un corto tiempo para irlo adaptando a las necesidades de nosotros. Entonces, entre toda la innovación del año, había retardos en cuanto a la llegada de componentes a los circuitos desde que comenzó el campeonato. En Australia, después fuimos Malasia, en fin. Siempre había un retardo en componentes que no se pudieron utilizar en esas carreras y se fueron acumulando. Y de hecho llegamos a Barcelona, creo que la carrera anterior a Barcelona fue Shanghai. Estuvimos en los puntos, hicimos una buena carrera, pero siempre lejos de la victoria. Y lejos porque sabíamos que primero no teníamos el presupuesto en el equipo para luchar con los que estaban ganando, ¿no? Ni la estructura tampoco, ni el presupuesto, ni la estructura, ni se contaba con el personal necesario para luchar por la victoria ese año. Sabemos las diferencias tan grandes que hay en presupuesto. De hecho, ahora están discutiendo un tope de presupuesto, lo cual es demasiado positivo para el deporte. ¿Okay? Y pues el viernes las pruebas libres de Barcelona, retomando el tema, estaba creo que en la prueba libre 1 de 15, en la prueba libre 2 de 13, por ahí, estábamos después de los 10 primeros, fuera de los puntos, pero sabíamos que teníamos bastante gasolina, estábamos un poco pesados con respecto al resto de los competidores, así que el viernes, final de la tarde, cuando después de muchas reuniones que se hacen, pilotos, ingenieros, revisando cada uno de los parámetros y cada uno de los datos que se van adquiriendo, vemos que nuestra posición está entre el 8º y el 12º, que más o menos era la naturaleza real de la potencialidad que se tenía ese año. Ese día, el día siguiente, sábado, 4 o 5 de la mañana, nos llega un paquete aerodinámico que solamente se tenía que probar en la última prueba libre del sábado, que es 1 hora solamente, dar pocas vueltas, adquirir unos datos, enviar esos datos a la fábrica, donde iban a ser posteriormente analizados. Los componentes de ese kit aerodinámico tenían que llevarse de nuevo a la fábrica porque tenían que revisar la parte estructural. Una vez que fueran aprobados, de que todo era seguro y pasaran una serie de pruebas de control de calidad, etc., luego se podía utilizar si servían o no servían, ¿no? Entonces, sorpresivamente salimos a la prueba y estamos entre los 3 primeros en la mañana. Parecía que estaba manejando otro carro, las condiciones de la pista eran bastante favorables. Barcelona es una pista extremadamente abrasiva, con mucho viento cruzado, lo cual es un enemigo número 1 de todos los carros tipo Fórmula, sobre todo en la Fórmula 1. Mientras más carga aerodinámica tienes, se vuelve más sensible al viento cruzado. Entonces Barcelona es una pista muy crítica. Era un día sin viento, sorpresivamente, con calor, además del asfalto tan abrasivo y una pista tan rápida y agresiva con la goma. Se había tenido durante todo ese periodo muchos problemas con la goma Pirelli, el degrado era excesivo. Y bueno, una de las cosas que nos favoreció mucho es que vimos que teníamos un degrado controlable, ¿okay? Grande pero controlable. Cuando vemos datos de los otros pilotos y equipos, pues estábamos bastante competitivos, quizás entre los 3 primeros en cuanto
a degradación de la goma. Y una de mis características siempre fue administrar muy bien el desgaste del neumático, ¿no? Se me daba muy bien, además del calentamiento o la preparación del neumático para una sola vuelta en la clasificación. El Pirelli tiene una característica que es que la goma trasera, inclusive yendo suave, se recalienta y la goma anterior, la de adelante, va perdiendo temperatura antes de abrir la vuelta. Entonces, mantener equilibrado la temperatura de los neumáticos era un reto, ¿okay? Y a mí se me daba bastante fácil, bastante bien, de manera natural, y eso después de la prueba libre del sábado nos cambió todo. La prueba libre terminaba al mediodía y la clasificación era a las 2 de la tarde. Entonces nos vimos adelante y ¿ahora qué hacemos? Entonces todo el personal del equipo, tanto directivo como técnico, ¿okay? A reunión con los pilotos, analizando y tomando decisiones sobre una mesa en tiempo récord, a ver si podíamos utilizar el nuevo paquete aerodinámico. Los componentes salieron del carro y se fueron al departamento de bodywork, que es la parte de carrocería, y estaban todo el equipo de mecánicos revisando detalladamente con láser, con neón, a ver si había algún defecto después de esas pocas vueltas que dimos, a ver si había algo que pudiera fallar en la carrera. Los componentes ya estaban homologados, lo que no tenían era la cantidad de kilómetros para aprobarlos desde el punto de vista de la política que tenía el equipo antes de utilizar una pieza. Entonces nos dimos cuenta después de una media hora de que todo estaba bastante bien, de que podíamos tomar el riesgo de utilizarlo, igual no teníamos nada que perder. Y bueno, salimos a la clasificación. Normalmente cuando peleas por los 10, por entrar a la Q3, a los 10 primeros, utilizas más set de gomas. Tienes 6 set de gomas en toda la clasificación, 3 duros y 3 blandos. ¿Okay? Entonces, en ese momento vimos que nosotros, poniendo en la Q1 un neumático duro, podíamos estar tranquilamente entre los 15 primeros, que son solamente 5 se van afuera. Entonces guardamos un neumático blando para la última clasificación, utilizamos un neumático duro en la Q1, pasamos a la Q2, en la Q2 utilizamos un neumático blando para entrar en la Q3, siempre una sola vuelta, porque había que administrar bien el degrado de la goma y tratar de sacar el tiempo en la primera vuelta. Ya la segunda vuelta, primero era más lento y segundo destruía la goma para la carrera. Entonces no se podía fallar ni una frenada, ni una curva, era una vuelta seca y ya. Y todo, había confianza en el equipo, había un buen feeling con el carro, que se adaptaba bien a mi manejo. Vamos a la tercera clasificación y ya con el resto de los pilotos, ellos tenían un solo juego de goma nueva y ya nosotros teníamos 2 juegos de goma nueva, blanda. Lo administramos mejor que ellos. Vamos con el primer set y estaba siempre entre los primeros, segundo, tercero, primero. Vamos al segundo set, al final, faltando apenas un minuto para que terminara. En ese momento Hamilton mejoró, creo que 1/10 de segundo o quizás menos, el tiempo, mi tiempo, al final. Y vimos que momentáneamente quedamos de segundo, pero también vimos que después del final de la recta, Hamilton paró su carro porque no tenía gasolina. Y hay un reglamento muy claro de que tiene que tener 3 litros de gasolina el carro cuando llega al pesaje, ¿no? Y pues él no cumplió con ese reglamento y es muy lógico. Todo lo que fue más rápido era porque tenía menos peso en el carro. Nosotros también podíamos haber hecho
ese tiempo en ese momento. Luego, bueno, pasamos a la carrera y todo el mundo en el equipo, primero contento, ¿ok? Mucho tiempo sin un podio en Williams. Quizás era el piloto consentido del equipo, ¿no? La novedad, lo nuevo que ellos apostaron el año anterior, y había de verdad mucha confianza. No estábamos preparados como equipo para ganar. De hecho, todas las conversaciones eran, o sea, los puntos son importantes en esta carrera, el podium aún más, así que no queremos pelear ninguna posición, el podium y listo. Si es primero mejor, si es segundo muy bien, si es tercero excelente. Sobre todo, El podium era el objetivo, mantenernos en las primeras posiciones. Cuando vamos a hacer un análisis de toda la parrilla, alrededor de nosotros, las primeras 4 o 5 posiciones, vamos viendo, según la data que tenemos, que Ferrari era el carro que mejor arrancaba. La arrancada en Fórmula 1 anteriormente tenía mucho que ver no con el piloto, sino con el ingeniero que estaba en el muro revisando los parámetros del croche. ¿Okay? Entonces hay muchos settings, hay muchas puestas a punto del croche en ese momento, y él es el que tiene la última palabra porque él está viendo la telemetría. Nosotros no la podemos ver adentro del carro, él está viendo la telemetría y está viendo la temperatura, está viendo todo lo que está pasando en el embrague, ¿okay? Y te da el último setting antes de la arrancada. Vemos que Ferrari no había ninguna carrera donde no hubiese ganado posiciones en la arrancada. Y siempre se controla la arrancada de 0 a 60, dos comparaciones, de 0 a 60 km/h y de 0 a 100, ¿ok? Y también de 60 a 100, para ver en qué momento es donde era más rápido. Y cuando vamos a ver el GPS de todas las carreras, vemos que ellos eran más rápidos de 0 a 60 y de 60 a 100, o sea, en todo momento. Y no era más rápido solo que nosotros, sino que eran más rápidos que todo el resto de la parrilla. Y resulta que el Ferrari lo teníamos en la segunda posición. Entonces ya comenzaron las preocupaciones de que el carro arrancaba mejor que el nuestro. Fue la mejor arrancada del año por nuestra parte. E inclusive así no pudimos mantener a Alonso atrás en la arrancada, porque además no es cualquiera, o sea, tenías quizás el mejor largador de toda la parrilla. Exacto. Entonces, bueno, traté de defenderme, pero no se podía arriesgar mucho por lo del podio, así que lo dejamos pasar. Y para eso, nada más para contarte todo lo que pasó en 24 horas, todo lo que se tuvo que ver y estudiar y analizar en 24 horas para conseguir la victoria, es que nos preparamos para que el Ferrari arrancara de primera posición. Entonces teníamos, no era un plan B, era simplemente el plan A. El plan B era nosotros poder hacer una buena arrancada y que el otro arrancara un poco mal y poder estar ahí adelante. Entonces todo funcionó como estaba escrito en el papel, que siempre a veces la teoría no es lo mismo que la práctica, ¿no? La estrategia fue perfecta. Simplemente teníamos que estar entre 1 y 2 segundos de distancia del Ferrari durante todo momento. Al inicio de la carrera, a 1 segundo, empezamos a calentar la goma y comenzó a perder un poco de performance. Entonces ahí mismo abrí un poquito la distancia, estábamos 2.3 segundos, pero muy marcado y muy administrado. Teníamos potencial para estar tan rápido como Alonso o inclusive un poquito más. La idea era, como dije anteriormente, marcarlo desde muy cerca, darles a entender a ellos en la primera parada de pits que no estamos compitiendo con ellos. Esa era lo primero, convencerlos de que estábamos contentos con la segunda posición, de que nuestra estrategia era
seguir lo que ellos hacían. ¿Okay? Entonces, se aproximaban las vueltas de la entrada a pit por el degrado de la goma, se estaba ya degradando mucho la goma, se había abierto un gap en la parte trasera después de 20-25 segundos, ya habían empezado a parar los carros que venían por detrás de nosotros y había una buena distancia para volver a entrar sin tráfico. Y Alonso para de primero. Quien para de primero tiene una ventaja bastante grande en Barcelona. Nosotros, la estrategia era hacer lo opuesto de Alonso. Si él paraba, nosotros quedábamos en pista. ¿Okay? Si él seguía esa vuelta, nosotros parábamos. Entonces, lo opuesto, como él paró de primero, quería decir que, bueno, tú gana ventaja, nosotros no estamos compitiendo contigo y seguimos nuestro camino y tú haz tu carrera. Y así fue. Ellos se confiaron. Matemáticamente la goma dura creo que estaba aprobada a 18 vueltas máximo de vida. ¿Okay? Inclusive si era una goma dura, se degradaba muy rápido. Y nosotros paramos faltando 25 vueltas. ¿Okay? Que es una diferencia bastante importante, sobre todo cuando la goma ya cumple esas 18 o 20 vueltas, hacer 5 más es algo en proporción desproporcionado, ¿ok? No es matemáticamente proporcional, porque el degrado es inclusive superior. Claro. Entonces es algo que ellos no tenían esperado. De hecho, todo el mundo decía que yo iba a parar 3 veces. ¿Okay? Y la estrategia era parar 2 veces, pero administrar muy bien la goma. Y como el equipo sabía que yo administraba muy bien la goma y estaba por encima de la media en casi todas las carreras anteriores, entonces teníamos preparada esa estrategia de parar muy temprano y administrar desde la vuelta 1 de ese stint la goma en las zonas rápidas, ¿no? en las zonas críticas de mucha energía en esta pista tan agresiva. Entonces, ellos no reaccionaron, que fue el error de Ferrari. Ellos no reaccionaron a mi parada, ellos no se pararon en la vuelta siguiente. Ellos quedaron, ¿ahora qué hacemos? No, ellos van a ir a 3 paradas, no, mejor nos paramos. No, ¿será que llegan? ¿Será que no llegan? En ese interrogante, el equipo perdió 3-4 vueltas. 3-4 vueltas que yo pude ganarle la posición porque iba mucho más rápido de lo que iba con la goma usada, ¿no? Yo tenía la goma nueva, recuperamos la ventaja de los 2 segundos que teníamos y abrimos una ventaja creo que de 5 o 6 segundos. ¿Okay? Cuando él se para, que se dan cuenta de que si pudiera llegar al final y que entran en la zona de confort del neumático a las 17, 18 vueltas, ellos paran y ya les llevaba 5 o 6 vueltas performando muy bien, muy constante y sobre todo cuidando la goma. En el momento que entra él con la goma más fresca que yo de 5 vueltas, por supuesto que él quiere acercarse, ganarme la posición, pero Barcelona es una pista extremadamente difícil de superar, extremadamente difícil de superar. Y hay solamente 2 puntos en la pista, quizás 2 puntos donde se pudiera intentar una pasada segura. El resto era de mucho riesgo. Y esos 2 puntos venían después de una recta y una curva rápida anteriormente. Entonces, iba bastante lento durante todo el resto de la pista hasta que llegaba a los puntos difíciles, donde sabía que él podía intentar la pasada y trataba de abrir un poco de distancia, ¿no? Y así hice por el resto de la carrera. Iba muy lento en lo otro, de paso me aprendí que yendo un poco cerca del carro de adelante se recalentaba mucho la goma y perdía mucho performance en las primeras vueltas. Entonces yo quería que él fuera lo más cerca posible de mí, solamente distanciarlo en el momento de las 2 zonas críticas de Barcelona. Y ahora te pregunto. Y así fue. Él no pudo intentarlo. Un par de veces se acercó, pero sabía que era muy riesgoso
probar una pasada, y además en ese momento él también estaba peleando por el campeonato, entonces eran perspectivas diferentes. Yo tenía que ir por la victoria, quizás en ese momento había pensado que quizás era la única oportunidad que se iba a presentar en mi carrera, por lo menos por el momento, y era una oportunidad que no se podía dejar perder. Luego, bueno, llegó el final de la carrera, ganamos, quizás muchos me subestimaron, porque claro, era contra Alonso, ¿no? Claro. Alonso que jugaba en Y en casa. España. Exacto. Alonso jugando en casa y un Ferrari que era mucho más potente que el nuestro y un equipo con todas las herramientas para estar siempre adelante, sobre todo adelante de los equipos pequeños como en ese momento también era Williams. Entonces Obvio. fue una carrera, un resultado inesperado por mucha gente, sobre todo en el paddock. Y bastante especial. Yo creo que para Fórmula 1 le cayó muy bien que ganara primero Williams y segundo una nueva cara en los ganadores. La gente sabía que yo era muy rápido, que había ganado muchísimo, en fin, en toda mi carrera. Pero claro, no estaba ni en McLaren, ni en Red Bull, y tampoco en Ferrari, que eran los tres equipos del momento, ¿no? Y Lotus también, que eran las cuatro potencias del momento. Estaba en Williams, que veníamos de una de las peores temporadas de su historia, el año anterior. Uh-huh. Entonces, de verdad que fue un día bastante especial. Además, ese fin de semana se celebraba el cumpleaños de Frank Williams, Uh-huh. y su esposa estaba viva en ese momento, ¿no? Y creo que fue una victoria muy especial para el equipo, la cual mantienen y recuerdan con mucho cariño, ¿no? Con mucha memoria, porque de verdad que fue sudada, con las uñas, no fue en el mejor momento de Williams, y pues le cayó como anillo al dedo porque en la parte financiera ganamos algunas posiciones en el campeonato y muchísimos puntos que hicieron la diferencia para continuar los años siguientes. Claro, ahora, yo te mencionabas lo de Alonso y lo cerca que va a estar. Y decía, bueno, digamos, una preocupación que había, y también con lo que tú mencionabas de que fuiste muy subestimado, fue que, bueno, a ver, este muchacho que no eras ya un novato porque ya tenías una temporada completa, pero aún así no tenías 25 carreras en Fórmula 1, entonces uno decía, bueno, puede aguantar esa presión sabiendo que tiene Ferrari, sabiendo que tiene Alonso atrás. Y ¿cómo fuiste manejando todo eso? Porque no es fácil que, bueno, estás en esa posición en la que vas a ganar, estás por ganar tu primera carrera. Williams tiene 8 años sin ganar un gran premio. Y encima tienes la presión de que atrás está Alonso, que está en casa, que Ferrari estaba mejorando y era cuando por fin pueden empezar a pelear. Y que al final, cuando uno saca cuentas, esos puntos que no sumó en España, quizás fueron los que pudieron haberle pasado factura a la hora de ganarle el título El a Vettel. campeonato. Uh-huh. Sí, bueno, eso siempre cuando estás peleando un campeonato, cualquier punto cuenta, ¿no? Cualquier Uh-huh. cosa. Es fácil decirlo a final de temporada, como si hubiese pasado, pero yo creo que hasta Fernando estaba contento de que yo Uh-huh. había ganado la carrera, ¿no? Que No, era algo nuevo, a mí algo... me sorprendió el gesto luego de él y de Kimi cuando los dos te cargan. Sí, Y sí, lo que dijo es... bueno, también te ganas el respeto, ¿no? De los pilotos y, bueno, siendo latino también uno es como bastante accesible, sencillo, no solamente en la pista todo el mundo tiene sus propios intereses personales, pero afuera de la pista el compañerismo siempre fue algo positivo de mi parte, ¿no? Hacia los otros pilotos. Quien más, quien menos, pero siempre fui bastante amigo de la mayoría, ¿no? Entonces,
llegó ese momento y pues muchos pilotos, inclusive campeones, porque en ese año habían 6 campeones del mundo en la parrilla. ¿Okay? O sea que un gran porcentaje de la parrilla ya tenía un campeonato mundial en sus espaldas. O sea, eran pilotos extremadamente experimentados y con mucha experiencia y con buenos equipos y muy bien respaldados. Entonces, cuando tú ves que la mayoría de ellos, no decir casi todos, vienen y te felicitan y, ¿sabes? Como que se dan cuenta de que, wow, son un trabajo excelente y se lo merece. Eso me marcó mucho porque no lo ves todos los días en la Fórmula 1. ¿Okay? Que venga un contrincante, te puede saludar, puedes echar un chiste, puedes compartir una cena, pero nunca le dices al otro, ¿sabes? Me ganaste. Muy bien. Es algo en este deporte difícil de digerir, ¿no? O de que pase. Y bueno, me recuerdo que la mayoría de ellos se acercaron a mí y todos con mucha alegría me felicitaron, un abrazo, estuvieron muy pendientes, otros me mandaron un texto y así sucesivamente. Entonces, no solamente los pilotos, muchos dueños de equipo, toda la prensa especializada, ex pilotos, ex leyendas, o sea, leyendas de la Fórmula 1 que habían ganado. En fin, yo creo que fue un momento muy especial, no solo para mí, sino para todo el deporte a motor, de que un latino, nuevamente, después de Montoya, estuviera ahí arriba, y sobre todo con el mismo equipo. Exactamente, con Williams, se ganan en Brasil en 2004. Ahora, este fin de semana, a ver, está toda la celebración de Williams y todo es espectacular y todo lo demás, y ocurre el accidente en el garaje, y es que se incendia uno de, no sé, no, corrígeme, pero creo que fue uno de los carros, creo que fue el de Senna, que se estaban quitando la gasolina y algo se encendió y luego ocurrió el incendio. Entonces fue de pasar de estar lo más alto a, mira, se nos está quemando todo. Sí, ese fue un momento difícil porque todos estábamos, recuerdo claro que Frank Williams llamó a todo el equipo y quería dar unas palabras, ¿no? Muy relajado, todos lo rodeamos y estaba en ese momento dándonos unas palabras y quiso que me sentara al lado de él para agradecer y no sé si me ve. ¿Me ves? Okay. Para agradecer por todo el trabajo que había hecho el equipo ese fin de semana, por por hacer volver el nombre de Williams a lo más alto. En fin, unas palabras muy motivadoras y de repente escuchamos una pequeña explosión atrás del box, que es el departamento de gasolina. ¿Okay? Un departamento que es bastante seguro, cómo manipulan la gasolina era muy seguro, tienen extintores, está muy preparado. Solo que creo que la persona que estaba manipulando la gasolina no cumplió con los procedimientos necesarios de seguridad para antes de entrar al lugar donde se manipula la gasolina. En Fórmula 1 la gasolina es muy volátil, es mucho más volátil de la que utilizamos normalmente en un carro. ¿Okay? Entonces, no se descargó de energía estática y ahí fue donde sucedió un chispazo cuando manipula un bidón de gasolina. ¿No? Claro. Todo se fue en llamas muy rápido, en cuestión de segundos, ¿okay? Porque claro, la gasolina es muy volátil y además alrededor de todo hay material plástico, fibras, cosas muy inflamables, goma de los neumáticos y todo el mundo a correr. ¿Okay? Primero la explosión y dijimos, bueno, algo pasó, está bien, pero en 2-3 segundos ya todo estaba en llamas. Todo el mundo corriendo afuera y escuchamos unos gritos y sabíamos que parte del equipo estaba allá adentro.
¿no? Entonces entraron algunos mecánicos a rescatar a sus compañeros en ese momento y veo cuando salen 3 o 4 personas heridas, entre ellos uno muy herido, con quemaduras de tercer grado inclusive, que es la persona que estaba manipulando la gasolina, ¿no? Y oye, fue un momento extremadamente desagradable ver las caras de las personas un segundo antes de celebración y luego tener a personal de tu equipo sufriendo unas lesiones tan graves, ¿no? Y debatiéndose la vida. De ahí mismo se fueron al centro médico, del circuito lo trasladaron en helicóptero al hospital. Entonces se sabía que había algo importante que había sucedido, ¿no? Pero bueno, además de eso, otra anécdota es que se quemaron los componentes de la telemetría, de la radio, de un montón de cosas que tiene un equipo atrás y que no teníamos repuesto para la carrera que venía la semana siguiente, que era en Mónaco. Y en muestra de compañerismo, pues muchos equipos nos prestaron, cada quien nos prestó algo y así pudimos venir y tener, quizás no el total de las herramientas necesarias, pero sí pudimos hacer la carrera y cómodamente, pues, pero no con nuestras cosas. Yo creo pero que fue un momento difícil, fue un momento muy triste. Claro, no, yo creo que lo mejor de todo al final es eso que mencionas, que en varios, a ver, yo recuerdo ver las imágenes y había ingenieros, mecánicos de cada equipo auxiliándolos en ese momento y después ahora que me cuentas esto también. Ahora, ya ha pasado todo, Pastor. Entonces, bueno, te mantuviste no solamente la temporada 2012, 13, 14, 15, con buenos resultados en los puntos, otros no fueron positivos, que fueron negativos. Y siempre han estado las críticas. Cuando tú reflexionas en lo que ha sido tu carrera, no solamente en Fórmula 1, GP2, Renault World Series, es cada una en las que has estado compitiendo. Y ves que, mira, has estado en lo más alto de ganar una carrera en Fórmula 1, que es lo más grande que hay, o sea, eso y después ganar un campeonato. Y también en una posición difícil, en la que han habido muchas críticas por tu estilo rápido, que puede ser agresivo, etc. Cuando tú ves todo lo que has pasado, ¿cómo te sientes al ver lo que has conseguido, tomando en cuenta estas dos partes? La verdad, yo me siento satisfecho con todo lo que se ha conseguido, ¿no? Primero, porque hay que analizar desde distintos puntos de vista. Es normal que cuando estás en un lugar importante y eres público, es normal que estás sujeto a críticas, ¿no? Inclusive por lo bueno, no solo por lo malo. A veces te critican hasta lo bueno, imagínate lo malo, ¿no? Partiendo desde un punto muy importante que mucha gente que dice ser apasionado a este deporte no entiende y que no ve más allá de una simple pantalla. ¿Tú sabes cuántos expertos en Fórmula 1 he conocido en una pantalla a 10.000, 15.000 kilómetros de distancia de donde se está desarrollando la carrera? Hay millones. Igual en el fútbol, igual en el béisbol, igual, y yo creo que bueno, eso es parte del deporte, parte de la pasión también. Entonces, tú tienes que estar abierto a crítica, constructiva, destructiva, la que sea, ¿no? Bienvenida sea. Ahora, cuando tú te vas a la matemática, que es perfecta, es difícil que falle, y ves todo lo que se ha conseguido hasta ahora, en cada una de las categorías, desde que se inició, pues, en el karting en Venezuela, hasta el año pasado, por ejemplo. Entonces, es gratificante, ¿no? Saber que un venezolano, que no es atractivo para ninguna marca, porque vamos a ver, ¿por qué no fuiste a Ferrari? ¿Cuántos Ferrari vendemos en mi país?
¿Cuántos Mercedes vendemos en nuestro país? ¿Cuántos Red Bull se toman en Venezuela? No hemos hecho ese análisis para ver el porqué de muchas cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, lo primero de las críticas viene porque fui apoyado por una de las empresas de mi país, así como ha sido apoyado Alonso, así como ha sido apoyado Massa. Es normal que en cada país de donde tú vengas se identifiquen muchas compañías contigo. Por ejemplo, en mi caso, no solamente fue PDVSA o compañías estatales en ese entonces, sino que también fueron compañías privadas. Y no solamente de Venezuela, inclusive trascendieron las fronteras. He sido imagen de muchas marcas extremadamente reconocidas en el mundo. Una de ellas Microsoft, Unilever, en fin, Richard Mille, los relojes, Oris, muchas marcas bastante importantes, Puma es una de ellas. Y las críticas nacen por las diferencias políticas que ya conocemos del país, ¿no? PDVSA creo que hizo un trabajo excepcional en aquel momento, no solamente con mi persona, sino también con todo el automovilismo, y si mal no recuerdo, con el deporte de motor. Programas similares habían en ese momento, no solo en Fórmula 1, sino que también en otras categorías. Lukoil de Rusia era una. En fin, muchas petroleras que tenían sus equipos. De hecho, Petrobras estaba en Williams junto a PDVSA, que es Petróleo de Brasil. También estaba Bruno Senna, estuvo Barrichello como compañero de equipo. Así que es algo habitual en Fórmula 1 tener sponsors de los países de donde provengas. Me recuerdo que Bruno Senna de carro tenía Embratel, tenía el Banco de Brasil, o otro brasilero tenía el Banco de Brasil. Petrobras es un histórico en la Fórmula 1. En fin, es algo bastante normal, ¿no? Lo que no era normal era para Venezuela tener presencia en la Fórmula 1 en una categoría y en un deporte tan importante mediáticamente, ¿no? Para un país. Creo que trascendió todo lo que fue un patrocinio, todo lo que fue un intercambio de imagen para una empresa o para un país, con todos los resultados en tiempo de visibilidad alrededor del mundo. Ustedes que trabajan en la televisión deben saber más o menos cuánto debe costar un comercial, ¿no? Claro. En canales premium a nivel mundial, en horas pico, ¿no? de rating. Además de no solamente la televisión, sino también la prensa escrita y todo lo que abarca el abanico del potencial que conlleva un deporte a nivel mundial y, bueno, el más visto del mundo, ¿no? Porque sabemos que las Olimpiadas son muy vistas, el Mundial de Fútbol ni se diga, el Super Bowl, pero si nos ponemos a ver el tiempo de duración de estos eventos, primero las Olimpiadas y el fútbol son cada 4 años. El Super Bowl en un día, en una noche. ¿Okay? Entonces la Fórmula 1 es cada año durante casi todos los meses del año. Además de las pruebas. En fin, es un aparato mediático muy potente, donde quizás no soy yo el experto para decir las medidas de rating y todo lo que conllevaba estar en ese mundo, ¿no? Para una marca, para un país o para lo que sea, para una marca privada, pública, lo que sea. Pero sí me fui dando cuenta que esta era una de las debilidades de la parte mediática, ¿no? Y bueno, o sea, cuando estás ahí no hay tiempo para analizar lo que está pasando, no hay tiempo para estar leyendo lo que están diciendo, no hay tiempo de un sitio del mundo, de un continente del mundo, arrancas para otro continente sin descanso, no hay horario, no hay enfermedad.
Cuando nació mi hija yo estaba en una carrera, no es que, mira, este fin de semana no vengo a trabajar porque tengo un compromiso familiar tan importante como el nacimiento de un hijo. Por ejemplo, he corrido con fiebres, he corrido sintiéndome muy mal, he corrido lesionado. Cuando vemos una lesión en un deporte de alto rendimiento, normalmente a la banca, ¿correcto? En Fórmula 1 hay inyecciones, hay que ponerse bien sí o sí. ¿Okay? No hay a la banca, no existe, tienes que cumplir sí o sí. Entonces son cosas que mucha gente desconoce, que es lo que está atrás de la pantalla el domingo, ¿no? Y simplemente no te da tiempo de darte cuenta, no te vas dando cuenta de lo que está pasando mediáticamente porque estás encerrado en una bola que no tienes tiempo ni siquiera para ti mismo. Tu vida se convierte en la Fórmula 1, tu vida se convierte en un producto, ¿okay? Y a segundo plano pasa a ser la parte humana, ¿okay? La persona que está atrás de un atleta, de carne y hueso normal como cualquier otra persona. Entonces, sí, muchos ataques. Quizás me di cuenta tarde, después. Nunca reaccioné a todo lo que estaba pasando, nunca se explicó de qué constaba este proyecto. Nunca se dijo por parte de los patrocinantes quizás todo lo que había atrás de estar presente en la Fórmula 1 y también se convirtió en algo negativamente político, ¿no? Y es triste ver que un deporte se vuelva político, ¿ok? Pero es parte de nuestra cultura. Ya en los últimos años hemos visto cómo se va manejando el tema político en nuestro país y quizás pues hemos sido víctimas de todo ese desastre. Y ahora, claro, quería ir a eso, obviamente no caer en el tema político porque no es el enfoque, pero sí, lógicamente, bueno, por un lado has tenido muchísimo apoyo de tus compatriotas y de mucha gente en el país, de que, mira, está Pastor, es un venezolano de Fórmula 1, hay que apoyarlo, pero del otro lado también ha estado el lado negativo de que, mira, Pastor ha estado vinculado con la imagen del gobierno, PDVSA, etcétera, todo lo demás, y yo digo, bueno, por ese lado no debe ser fácil, lógicamente porque estás simplemente, o sea, obviamente haciendo tu trabajo y al final bajo la misma bandera, pero tomando en cuenta que está el tema político en nuestro país, que obviamente hubo toda esa división y todas estas opiniones y todo eso. Sí, lo que pasa es que también mucha gente comenzó a ver a Pastor Maldonado cuando estaba en la Fórmula 1. Exacto, es otra cosa. Hace 20 años para ganarme un puesto. Es como si hubiera, ¿qué es eso? Que llegaste así y es como que no, mira, hay una carrera desde más atrás y, o sea, hay gente que no recuerda, por ejemplo, que tú en 2004 ya probabas con Minardi, por ejemplo. Exactamente, entonces... Esa fue por lo menos mi primera, o sea, la primera vez que, mira, alguien me dijo, mira, va a haber un venezolano que se llama Pastor que está probando con Minardi, yo, ¿no? Venezolano aquí, y estaba también Ernesto José, todo lo demás por ahí. Entonces también mucha desinformación e inclusive los medios de comunicación no preparados, porque es un deporte inusual para nosotros los venezolanos. O sea, háblanos desde pequeño, o sea, apuesto lo que quieras que algún día has agarrado un bate y una pelota y has jugado chapita, has jugado pelota de goma, has jugado béisbol, en un colegio, en la calle, donde sea. Fútbol hemos jugado siempre, cualquiera ha podido tener en su pie un balón de fútbol, ¿ok? O futbolito, como nosotros lo llamamos. Básquet, la misma manera. Son deportes que te los consigues día a día en el colegio, donde sea. Claro, es más sencillo. Pero una de mis preguntas es, ¿cuántos periodistas han podido tener la oportunidad de manejar y entender lo que es un Fórmula 1? En porcentaje. Es imposible. Entonces, ¿cómo puedes tú informar y criticar cuando
no comprendes de lo que estás hablando. Y sobre todo, como dije anteriormente, estás a 15.000 kilómetros de distancia viendo lo que todo el mundo está viendo en una pantalla y estás comentando de manera negativa o positiva algo que desconoces. Entonces es un deporte muy complicado de entender, demasiado complicado. De hecho, se le hace difícil inclusive a todo el equipo de periodistas de la prensa internacional mundial que cubre la Fórmula 1 adentro de la Fórmula 1. Y tienen acceso a los pilotos diariamente, acceso a los jefes de equipo, a los ingenieros, a todo el personal técnico, a los comisarios para entender un poco más las reglas, para entender las opiniones de cada quien y no simplemente repetir lo que tú estás viendo sin conocer. Entonces, se mezclaron muchas cosas en ese momento, pero es parte, como te dije, tocaba, es parte del trabajo. Desde mi punto de vista, pues se hizo un gran trabajo hasta el año pasado cuando vemos todo lo que se ha ganado, toda la cantidad de premios que tenemos. Es un récord increíble, ¿no? Es un récord increíble. Cuando empecé en este deporte nunca me imaginé, siempre me imaginé y siempre estuve enfocado en el objetivo que era la Fórmula 1, pero nunca me imaginé que iba a poder ganar tanto como lo hemos hecho hasta ahora. Y simplemente te das cuenta cuando lo ves desde afuera. Una vez que estás envuelto en el día a día y adentro, no hay tiempo para pensar en lo que está pasando. Y hoy, pues, me siento orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho, un trabajo familiar, un trabajo individual, un trabajo familiar, porque yo comencé cuando tenía 7 años, lejanos, mis padres, mis tíos, mis abuelos, etcétera, siempre estuvieron apoyándome y eso es algo muy importante que tiene un atleta, sobre todo cuando viene de países como los nuestros, donde este deporte no era el más popular. Exacto, sobre todo porque con lo que mencionábamos del béisbol y el del fútbol, cualquiera va, o sea, es mucho más fácil conseguir una pelota, conseguir un bate, conseguir un guante, conseguir una clave de básquet, lo que sea. Para llegar a ese nivel tienes que empezar en el karting. No es que cualquiera, o sea, no es que agarras 2 ruedas de plástico, 4 ruedas de plástico, las pegas, pones, no. O sea, es obviamente un trabajo con el karting que viene desde muy pequeño y que requiere mucho sacrificio, más allá del tiempo que le dediques, económico también, y a ver, digamos, no está para cualquiera, no es cualquier muchacho a lo mejor que sale quizás de un barrio, etcétera, y llega y firma en grandes ligas por el talento que tiene, sino que aquí Un es sacrificio muy completamente... grande, desde el punto de vista económico, un sacrificio muy grande. Yo cuando comencé no tenía patrocinio, ¿entiendes? Y ninguno tiene patrocinio cuando comienza, porque no eres un piloto profesional, sobre todo cuando eres un niño. Entonces, por supuesto que la familia hizo un sacrificio extremo en no simplemente el primer karting, sino lo que viene después del primer karting, que es que, ok, ya ganó aquí, ahora vamos a viajar, ahora tenemos que ir a campeonatos internacionales, mundiales, sudamericanos, europeos, etc. Entonces, ahí es donde viene la parte difícil, sobre todo porque entras también en la adolescencia, ¿no? Entonces, es un deporte que te absorbe mucho, es un deporte que no puedes tener, o es el deporte o es la vida normal, ¿no? Claro. Entonces, eh, llegó un momento de mi vida que dije, bueno, ya lo entendí, ¿ok? Que para ganar hay que ser excepcional, hay que ser diferente, algo diferente que hagan los demás, porque ir el fin de semana y montarte en la carrera, eso lo hace todo el mundo. Entonces hay que empezar a entrenar, hay que empezar a alimentarse muy bien, hay que empezar a dedicarle más tiempo a la profesión como tal. Y te das cuenta que mientras más temprano comienzas, pues vas viendo los resultados más temprano también, ¿no? Y quizás eso, esas ganas no era un sueño, porque un sueño es, yo siempre digo, era un objetivo, porque esa ilusión del niño se convirtió
un día en un objetivo. Cuando yo vi que tenía las posibilidades de vencer a los otros con los que yo me medía. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora eres campeón nacional aquí por 3 años consecutivos. Llegó el momento de ir afuera. Vas afuera, en la primera carrera ganaste. Vas a la segunda, estás en el podio. Entonces, te vas dando cuenta tú mismo que tienes un talento, que lo interpretas muy bien y que estás haciendo buen trabajo y que cada día, pues, para mejorar en la pista, tienes que hacer un trabajo excepcional también afuera de la pista. Y ahí es donde está la diferencia, en saber separar las dos vidas y respetar siempre la prioridad, que era en mi caso la carrera. Ya, para ir cerrando, Pastor, obviamente el objetivo y el sueño de cada niño, como tú lo has mencionado, a ver, que está en esto es, mira, llegar a Fórmula 1, mantenerme en Fórmula 1, ganar en Fórmula 1, es algo que tú has podido hacer y no cualquiera puede decir eso. Hay pilotos que pasan 10, 15 años y todavía no llegan a ganar el primer Gran Premio. Y luego obviamente llega tu salida de la Fórmula 1. ¿Qué tan duro fue eso? Saber bueno, que quizás en un momento... Una mezcla de emociones. Uh-huh. Una mezcla de emociones. Al principio, sí, ok. Uh-huh. Sabía que en algún momento iba a terminar, porque la vida de un atleta no es para siempre. También sabía que se estaba acercando el momento. Se podía intuir, ¿no? No esperaba que iba a ser tan repentino, porque en el 2016 yo tenía que estar en el carro por contrato. Había un contrato, no es que estaba el veremos, ¿no? Había un contrato. Okay. Ahora, pasó lo que pasó, el equipo quebró, el equipo fue vendido, cambio de directivos, una nueva directiva en el equipo, ya tenían sus pilotos, ya tenían todo arreglado y bueno, pasó lo que pasó. Me quedé sin equipo. El Lotus a Renault, ¿no? Exacto. Es el mismo equipo, pero bueno, con nuevos directivos, pero la sede es la misma. Ellos ya tenían su plan, ya tenían sus pilotos y simplemente los años anteriores ya yo tenía un contrato que no pudo ser llevado a su final. Y como había un poco de incertidumbre, pero bastante seguridad también en que el equipo iba a continuar, pues quizás no fuimos lo suficientemente rápidos en predecir lo que iba a pasar, ¿no? Y buscar otro lugar en la Fórmula 1. Ahora, tuvimos oportunidades de volver. Lo que pasa es cómo íbamos a volver. Ya había sufrido bastante. Nunca tuve un carro que me diera la oportunidad de pelear constantemente por posiciones buenas. No digamos ganar la temporada y estar en Ferrari y un contrato indefinido, pero un equipo consistente que nos permitiese pues luchar por posiciones importantes, que era lo que yo quería, porque yo lo merecía. ¿Okay? Simplemente no se dio porque también de nuestra parte no quisimos que se diera. Las opciones que había no eran las opciones que yo esperaba tener. ¿Okay? Luego, bueno, empiezo a pasar un poco de tiempo en mi casa, con mi familia. Descubro que existe una vida que yo desconocía y me gustó, para ser sincero. Me gustó, me adapté muy bien y bueno, comencé a disfrutar de mi familia al máximo. Y se pasó el momento. Después llegó el momento que dije, ok, ahora quiero irme a divertir, ahora quiero volver a la pista. Y se me presentó la oportunidad de volver en una categoría que yo nunca había corrido. Y esa era una de los retos, pues, algo nuevo. ¿Okay? Algo nuevo, nunca había manejado en larga duración, nunca había compartido el carro, nunca había manejado tapado dentro del carro. Era un nuevo reto para mí. ¿Okay? Después de 2 años parados, me recuerdo que fuimos a la primera prueba. A la cuarta vuelta ya estaba de primero.
todavía me queda algo, dije. Y, y nada, empezamos a aprender. Un proceso difícil, el proceso difícil no es andar fuerte o andar lento. No se trata solo de eso, sino una modalidad de correr bastante distinta, más en equipo y menos individual. ¿Ok? No solamente porque compartes el carro con otros dos pilotos, sino también porque la mayoría de las carreras no se ganan en el circuito, sino que también se ganan en estrategia, ¿verdad? Porque son carreras, la corta dura 6 horas, la larga 24, entonces son carreras muy importantes de cuándo le toca a Pastor entrar al carro, cuándo lo pongo, cuándo no lo pongo. Entonces yo en el equipo era como decirte el bateador designado. ¿Okay? Yo era el que hacía más horas, yo era el que sacaba los problemas. Cuando habían problemas, anda y recupera el problema. Entonces, era una posición difícil, pero a la vez divertida. A la vez divertida, de verdad que lo disfruté muchísimo. Una experiencia única, quedamos de terceros en la temporada con un gentleman driver, con un piloto no experto, ¿verdad? No profesional. Era el único en los 3 primeros de los pilotos que tenía esa edad, okay, bastante mal, 45 años por ahí, o los 40, y también que no era profesional, ¿no? Los equipos que quedaron por delante de nosotros tenían puros pilotos profesionales. ¿Okay? Entonces, se ganaron 2 carreras muy importantes, las 6 horas de Spa en Bélgica, donde se corrió en agua, nieve, sol y húmedo. Se presentaron cada una de las posibles situaciones en la pista y se ganó en condiciones extremas. Fue una de las mejores carreras de la temporada pasada y las 24 horas de Daytona, que era una de las carreras que yo quería agregar a mi colección. Claro. Una carrera muy especial. En el debut la ganamos. Muy distinta. Primera vez que corría en una carrera americana, como tal. ¿No? Nunca corría en los Estados Unidos, sino en la Fórmula 1. Pero nunca compartiendo en el mundo americano del automovilismo. ¿Okay? Y de verdad que aprendí muchísimo, me encantó. Y quizás en el futuro volvería a hacerla si se presenta la oportunidad. Claro. Ahora me gustaría sumar Le Mans, me gustaría ganar Le Mans antes de retirarme por completo, pero para ello necesitamos ir a Le Mans con las herramientas necesarias para poder luchar por la victoria. Exacto. Porque en las 2 ocasiones que fui no teníamos el equipo necesario para estar ahí arriba. Sin embargo, no te fue, a ver, no ganaste, pero no es que te fue mal en Le Mans. Sí, me fue bastante bien, una carrera muy dura, quizás una de mis preferidas, no solo como pista, sino como ambiente. Vives lo que es el verdadero automovilismo, el apasionado, el que se sabe tu historia, el que se sabe desde cuándo comenzaste, todos tus logros, todas tus fallas. Esa es la persona que se acerca a este tipo de carrera. Son entre 300 y 400 mil personas que van a ver esta carrera durante toda una semana, compartiendo contigo, una historia bárbara. Viviendo en carpas. Nosotros dormimos en la pista. De verdad que es una odisea y una experiencia única que me gustaría, por supuesto, presentarme, ganar y poder traer esa copa y adjuntarla a mi colección. Que sí, yo te pregunto, lo que sigue para ti, o sea, obviamente la meta principal es ganar Le Mans. A ver, no solamente Le Mans, porque Le Mans es una carrera, claro, es importante. Claro, hay que prepararla en las carreras anteriores. Exacto. Por supuesto. Le Mans es el objetivo del año, pero atrás de Le Mans hay un trabajo muy fuerte, muy profesional, que hay que venir haciendo. Es todo un año de preparación para una sola carrera. Y pues sí, ese es uno de mis objetivos ahora.
Con todo esto de la pandemia que estamos atravesando, pues todo el mundo del automovilismo está parado, no se sabe qué va a pasar en el futuro, los equipos tienen mucha incertidumbre y han sufrido muchísimo, pero vamos a ver si volvemos y podemos traernos esa copita.